Logitech G502 Chan Chan Lightspeed. El logo de Logitech, el reverso que indica que trae unos pesos y sus especificaciones que vienen del lateral de la caja. Ese es el mouse por excelencia de Logitech, la versión wireless, ya que se cuenta con una versión por cable. La caja se siente de muy buen material, se siente bastante rígido. Se caracteriza Logitech por su diseño de cajas muy minimalista y se siente pesada, la verdad. Voy a acomodar la caja de este lado. Acá. Se siente bien al tacto este mouse, la verdad. Ese acabado negro piano se ve muy bonito. El negro mate. Es una combinación de 10 de 10. Del lado derecho su gomita. Recordemos que tiene 11 botones programables. La parte de abajo con su protección de plásticos para que no se raye. El sensor Hero 2, que esto es lo que se cataloga este mouse por su precisión de este sensor. Aquí se ve el logo de Logitech y tiene unas rayitas de este lado. Esas dos partes son las únicas que prenden con RGB. Lo dejo de este lado y vamos a ver qué hay en la caja. El manual de uso y la póliza de garantía. A su garantía y el manual de uso con la configuración de los 11 botones que tiene este mouse. Vamos a ver qué más trae. El cable no es trenzado, es cable normal, USB a micro USB. Una lástima que este tipo de mouse no son tan caritos, que digo, no son tan baratos que digamos, y sigan teniendo este tipo de entradas, pero pues hay que entender que es un mouse del 2019. Miren la entrada USB con grabado de Logitech. Bajamos acá. Ahora esta es una cajita con el logo de Logitech. Quiero pensar que estos son las pesas. Vamos a abrirlo. Sí, las pesas y el dongle, el receptor del mouse, ya que este es inalámbrico. Por aquí conectas el cable micro USB, se hace así. Así se conecta. Y ya la otra parte de la USB lo conectas a tu PC. Y mira, acá está el dongle. Este cuídenlo como si fuera su vida, porque no hay repuestos de esta pieza. Esa es única por mouse, entonces tengan cuidado con eso. Y listo. Esa es la cajita con los pesos. Están chistosos los pesitos ahí. Momento de quitarle los plásticos.
Vamos a ver qué hay acá. A ver. Esto, aquí se pone el dongle. Ah, qué chido, está cool, porque así te lo puedes llevar tu mouse y te llevas tu dongle y así puedes conectarlo en otras computadoras. Está genial que tenga imán. Y me imagino que aquí es donde se ponen los pesos, pero yo siento que sin agregarle peso se siente de muy buena. Para mí está muy bien así el peso. Recuerden que tiene 114 gramos así sin pesas. Datos técnicos de este mouse es que tiene una 25.600 dpi regulables con el software, velocidad de respuesta de 1 milisegundo y la duración de la batería nos comenta Logitech que tiene con RGB una duración de 48 horas y sin iluminación un aproximado de 60 horas. Ya una vez que conectemos el mouse hacia nuestra computadora, nos saldrá que conectamos el mouse, nos iremos a nuestro navegador de confianza para poder descargar el programa de Logitech. En este caso buscaremos logitech.com G-Hub y de ahí nos dirigirá a la página oficial y aquí escogeremos para Windows o Mac dependiendo tu computadora. Ya una vez descargada nos iremos a instalar el programa. Recuerden que les va a salir el de permisos de Windows y una vez haciendo eso se instalarán los drivers y posteriormente te arrojará esta página, esta pantalla en la cual Logitech te pedirá unas autorizaciones y posteriormente vas a tener que crear tu cuenta para poder usar el programa de Logitech. Ya una vez que aceptes los permisos que te pide Logitech, este es el programa oficial de Logitech. En esta parte es donde están todos tus programas que usas. Esta zona es donde están todos los componentes de Logitech, ya sea audífonos, teclados o mouse. Y de ahí podemos seleccionar los DPIs que quieras para tu mayor precisión y dependiendo del programa o videojuego que estés usando, ya sea para edición o para jugar un Fortnite o Warzone, dependiendo del juego, o también multiplataforma o uno de historia. Ya lo acomodas a tu gusto. Tiene una infinidad de DPIs. Recuerden que tiene 25.600 DPIs. Ahora sí que dependiendo tu forma de uso del mouse y qué tan preciso quieras ser. Después podremos irnos a configuración, y en configuración ahí ver la versión final del programa, las actualizaciones. Después nos iremos a ajustes del dispositivo acá, y aquí es donde puedes hacer. Recordemos que el mouse Logitech G502 tiene memoria para poder poner cualquier perfil dependiendo del programa o videojuego que requieras. También puedes guardar los DPIs en las diferentes ranuras de guardado. Aquí es la asignación de los botones. Recordemos que tenemos 11 botones. Puedes generar macros o comandos dependiendo del botón que tú quieras. Lo puedes seleccionar del lado lateral, frontal. Infinidad de macros y de configuraciones. Aquí es la parte de RGB. Recordemos que este mouse solamente tiene dos partes de RGB, esas tres rayitas y el logo de Logitech.
puedes cambiar los colores que tú quieras y los diferentes efectos. Recordemos que cada apartado de RGB es propio, ahora sí que puedes ponerle un color a uno y otro color al otro, entonces no hay ningún problema.